a este proceso académico se ha unido la Universidad de Caldas y el objetivo de estos ciclos de conferencia es justamente tener un acercamiento a diferentes temas desde muchas perspectivas, desde muchas posibilidades de lo que nos puede brindar las diferentes formas del conocimiento. Ya la semana pasada teníamos una conferencia en torno a la fenomenología de la brujería en la ciudad de Manizales. Y esta noche vamos a tener un momento muy especial, una conferencia muy interesante a cargo de la profesora Elizabeth Noreña. La profesora Elizabeth Noreña es licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialista en la enseñanza del inglés de la misma universidad, especialista en literatura y tiene una maestría en egiptología del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Complutense de Madrid. La profesora Elizabeth, una egiptóloga que ha liderado en la ciudad de Medellín espacios, ha generado espacios para los estudios de este tema tan apasionante como es la egiptología. Ya en el transcurso de la conferencia, la profesora nos compartirá un poco su experiencia. También creo que nos va a compartir la página web. Ella lidera un proyecto en Medellín muy interesante sobre egiptología en Medellín. Señalar que en el caso colombiano, porque vemos que hoy hay conectados amigos, compañeros, hermanos, en fin, la sociedad en general. Esta es una conferencia abierta. Entonces tenemos aquí amigos de México, de Argentina, de varios países del mundo iberoamericano. Entonces acá en Colombia tenemos muy pocos egiptólogos y esta noche pues nos acompaña una de ellas. Profesora Elizabeth, muchas gracias por aceptar la invitación. En nombre de la Logia USIR número 63 y de la Universidad de Caldas, queremos agradecerte por compartir con nosotros este espacio. Lo recibimos con beneplácito. Sabemos de tus múltiples ocupaciones, más un viernes en la noche, pero muchas gracias por estar acá con todos nosotros, que sin duda alguna va a ser una experiencia muy bonita y una experiencia maravillosa. Antes entonces de darle la palabra a la profesora Elizabeth, recordarles la metodología de la conferencia. La profesora hablará en un lapso de 50 minutos aproximadamente y después de los 50 minutos ya entraremos a la fase de preguntas. Vamos a ir solicitando el uso de la palabra por el chat y de acuerdo a ese orden vamos trasladando la pregunta a la profesora y ella irá respondiendo respectivamente. Ya el respectivo ingeniero ya pues estará atento a activar los micrófonos de acuerdo al orden en que se vaya presentando las preguntas. Sin más preámbulos, profesora Elizabeth, nuevamente le damos bienvenida y bien pueda entonces y adelante con su exposición. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Qué alegría ver personas conectadas desde otros países también. Gracias
a la Logia, gracias a Manuel Ignacio y gracias también a la Universidad de Caldas por permitir este espacio, como nos decía Manuel, un viernes en la noche. Qué bueno saber que un viernes en la noche estamos en este momento 52 personas vibrando diferente y convocados con esta temática de la vida después de la vida para los antiguos egipcios. Como somos bastante las personas que estamos conectadas, entonces voy a apagar la cámara para que la conexión no vaya a ser muy lenta. ¿Listo? Si de pronto alguno más tiene la cámara también encendida, sé que nos ayuda en la parte de la conexión tener las cámaras apagadas. Muchísimas gracias. Bueno, como les decía ahorita Manuel, en Colombia somos pocos los egiptólogos, debido a que obviamente ni como pregrado, ni como estudio en educación, formación avanzada, es decir, un posgrado, una maestría, se encuentra en nuestro país, por eso somos pocos, pero sé que en nuestro país también se ha despertado un gran interés por la cultura del Antiguo Egipto y hoy estamos aquí compartiendo una temática muy particular porque en Occidente muchas veces hemos tenido la visión de que de pronto los egipcios fueron una civilización muy conectada o incluso se les ha catalogado erróneamente de que estuvieron obsesionados con la muerte porque en Occidente y a través de las películas, Hollywood, nos ha vendido la imagen de Egipto solamente la relación con las momias, pero las momias como muerte, cuando es todo lo contrario. Su obsesión era con la vida y con la vida eterna, es decir, los egipcios tenían una visión muy contundente de la inmortalidad y para ellos el concepto, digamos, que tenemos desde una visión judeocristiana del infierno, purgatorio, cielo, ellos no lo concebían de esa manera. Ellos hablan de un inframundo, que es el Duat, que vamos a ver más adelante, y este inframundo, no por ser un inframundo, tenía una connotación negativa. Todo lo contrario, ese inframundo, ese mundo de los muertos gobernado por el dios Osiris, era un paso necesario para poder lograr luego habitar los campos de Aru o campos de la Lu, que eran unos campos fértiles de las cañas donde ellos iban a gozar de esa vida eterna y esos campos eran una especie de Egipto siempre fértil, bañado por las aguas del Nilo en un momento, en un estadio perfecto, porque ellos durante el año sufrían 3 momentos, el momento de la inundación, el momento de la sequía, el momento en que obviamente se hacía el limo fértil del Nilo y podía estar la cosecha y los cultivos, pero en esos campos de Aru o campos de la Lu, el Nilo siempre estaba en su nivel perfecto. De hecho, el historiador griego Heródoto define a Egipto como un don del Nilo. Es decir, no se puede concebir todo lo que pudo construir esta maravillosa civilización de no ser por este río. Entonces, hoy vamos a concentrarnos en qué pasaba para los egipcios en esa vida después de la vida. Y para esto vamos a tener una pequeña introducción con 2 conceptos muy importantes para ellos, que son el concepto del Ka y del Ba. Muchas veces se ha hecho una traducción errónea de ellos como si fueran simplemente almas o espíritus. Pero para ellos estos elementos, que sí son de carácter espiritual, estaban totalmente intrínsecos a la existencia humana y tenían realidad propia. Entonces, estos elementos adquieren esta realidad propia con la muerte. ¿Qué pasa con el Ka? El Ka es esa esencia que acompaña al individuo durante toda su vida. Es decir, el Ka, que es algo etéreo y abstracto, está unido a la materia y al cuerpo del egipcio toda su vida. Y el Ka tiene un significado abstracto como el carácter o la fuerza universal y de hecho para ellos era la fuerza de voluntad y la vitalidad. Es decir, que para ellos era esa fuerza que no podíamos ni ver ni tocar, pero que estaba dentro del ser humano y le permitía ser a ese egipcio lo que él era, esa fuerza vital, el motor de la existencia que residía en ese antiguo egipcio. ¿Qué pasaba al morir? Al morir, ese Ka, esa esencia vital, abandonaba el cuerpo y
con fuerza, iba a sobrevivir hasta que se pudiera reunir nuevamente con él. Es por eso que para los egipcios era tan importante los rituales de embalsamamiento y de momificación, que hoy vamos a verlos en detalle, porque tenían que preservar el cuerpo, y era que preservar el cuerpo para ellos era garantizar ese sello de la inmortalidad. Entonces, el Ka es más que una fuerza del individuo y está asociado, como les decía ahorita, al cuerpo temporalmente, permitiendo que el cuerpo tenga vida y que el difunto pueda alimentarse. El Ka protege al hombre mientras vive y permanece como su protector tras la muerte. Entonces, se necesitan obviamente los rituales, como les decía, específicos para poder garantizar que el Ka pudiera unirse nuevamente. ¿Y qué pasa con el Ba? El Ba es una esencia espiritual que es de carácter móvil, es decir, es de carácter volátil. ¿Qué quiere decir esta volatilidad? Quiere decir que podía incluso, cuando salía del cuerpo, el Ba, visitar los lugares donde había estado ese difunto. Entonces, ¿qué pasa? El Ba, como elemento móvil del fallecido, va y viene, ¿cierto? No solamente a la tumba, donde va a estar la momia egipcia, sino, como les decía, los lugares que recorrió ese difunto en vida, pero esta movilidad era limitada para el Ba. Es por eso que cuando el Ba vuelve a la tumba donde está el sarcófago con la momia, necesita poder reconocer el cuerpo que en algún momento habitó. Y es ahí, como les decía, que reside ese principio fundamental y esencial de los rituales de embalsamamiento y de momificación. También era muy importante dentro de las tumbas tener incluso estatuas con la imagen del difunto para que fuera para ellos más fácil tener la identidad fácil de encontrar y de conectar. Entonces, el Ba es móvil, pero está siempre conectado al cuerpo. Va unido también al cuerpo. Mientras que el Ka, como les decía al principio, es el que acompañó durante toda la vida y le dio la fuerza de voluntad y la vitalidad al egipcio. Entonces, como veníamos conversando, para los egipcios morir no significaba que terminaba ahí su historia, no. Significaba ir al encuentro de su Ka. Y esta unión se producía en el enterramiento. Ellos incluso hablaban de esto como la salida hacia su bella tumba. Vemos en la imagen superior de la diapositiva incluso en representación, en forma de halcón, a dos diosas muy importantes, la diosa Isis y la diosa Neftis. Esta es una de las formas iconográficas de representarlas a ellas. Normalmente las vamos a ver representadas con la figura de una mujer. Y vamos a ver a Isis con la figura de un trono sobre su cabeza y a Neftis la figura de un trono invertido y una especie de una media luna sobre ese trono invertido. Vamos a ver también en la parte inferior el viaje del difunto a la otra vida. Eso está tomado del libro de los muertos de Heruben, que es un papiro que se encuentra en el Museo Egipcio del Cairo. El libro de los muertos, aprovecho ese paréntesis para hacer la claridad, no es un único libro, no. Cada difunto tenía su libro de los muertos, que el libro de los muertos es un compendio de fórmulas mágico-religiosas que les permitía a ellos, en ese juicio en el inframundo, en el Duat, en esas 12 horas de oscuridad antes de salir a las 12 horas de la luz, les permitía garantizar poder pasar toda la serie de sortilegios, retos y circunstancias difíciles que iban a tener. Entonces, los difuntos se enterraban con el libro de los muertos. Hay un libro de los muertos que es del que se ha hecho la traducción, porque ha sido el papiro más completo que se ha encontrado, y es el papiro de Ani. Ani fue un escriba muy famoso y su libro de los muertos fue uno de las versiones más completas, y es a partir de ese del cual se han hecho más traducciones. Retomando lo del Ba y del Ka, como les comentaba ahorita, el Ba como elemento volátil va y viene, suele regresar. Entonces,
vamos ahorita a concentrarnos un poco en la importancia de estos rituales de embalsamamiento y momificación que tenían los antiguos egipcios. La preparación para el más allá. Preservar el cuerpo, como les decía, como un seguro a la inmortalidad. Y aunque el alma supere todas las pruebas del juicio en el inframundo, no podría pasar a su vida en el más allá, lo que les comentaba al inicio, los campos de Aru o los campos de Lalu, si no podía reunirse con el cuerpo. Entonces aquí tenemos un concepto muy importante para los antiguos egipcios y es la importancia de la unión de materia y espíritu en una sola unidad para poder tener ese sello, ese seguro a la inmortalidad. Hay un ritual muy famoso para ellos, que es el ritual de la apertura de la boca, que se llama así, ceremonia de apertura de la boca y de los ojos. En este ritual se dice que estuvo desde tiempos muy remotos y que no era solamente exclusivo para la realeza egipcia, sino que se lleva a cabo sobre la momia de cualquier fallecido para asegurarle a ese difunto la recuperación de todos sus sentidos, es decir, el habla, la vista, el oído, en su vida eterna, ¿cierto? Aquí vemos, por ejemplo, en el papiro que tenemos en esta diapositiva, una de los registros del ritual de la apertura de la boca. Entonces, esta ceremonia constituía algo muy importante y es la confirmación de que la muerte no era el final, sino que la muerte para ellos era el principio de una nueva vida que iba a durar eternamente. Entonces, importante tener este detalle de la ceremonia de la apertura de la boca para recuperar los sentidos en la vida en el más allá. Vamos ahora al ritual de embalsamamiento y momificación. Cuando se procedía a este ritual, muchas veces en Occidente nos preguntamos por qué los egipcios desechaban el cerebro, si para nosotros obviamente el cerebro es lo principal, es donde reside la inteligencia, lo que nos permite ser precisamente el hombre, el único animal que se piensa a sí mismo, somos nosotros, los seres humanos, el poder de la reflexión, pero para ellos estas facultades de discernimiento, de cognición, incluso algo que estaba muy adelantado para la época, que es el concepto de inteligencia emocional, los egipcios lo conectaban directamente al corazón, que es algo que vamos a ver ahorita después de este ritual. Les voy a compartir cuál es la importancia para ellos del corazón, porque para ellos el corazón no solamente era el órgano que bombea la sangre, sino que ellos tenían el corazón desde dos miradas, el corazón material y el corazón inmaterial, es decir, el órgano encargado de bombear la sangre en el cuerpo, pero el órgano también encargado de ser el que poseía la capacidad del discernimiento y la cognición. Entonces, de hecho, después de todo este ritual que ya les voy a detallar, el único órgano que volvía al cuerpo, a la momia, era el corazón. Entonces, este ritual comenzaba por la extracción del cerebro por la nariz. Se fracturaba el huesito de la nariz con un brain hook, un garfio, para poder acceder al cerebro, el cual salía por las fosas nasales y ellos lo desechaban. La extracción de los intestinos, el estómago, los pulmones y el hígado, los cuales se disecaban y luego se conservaban en vasos canopes. Ahorita vamos a ver la imagen de los vasos canopes. Como les comentaba, el corazón se deja a un lado y luego vuelve a depositarse en el cuerpo. El cuerpo se lavaba con una mezcla de aceite de enebro, vino de palma, leche y especias. Y luego lo cubrían con sal de natrón. Se podía dejar reposando el cuerpo en sal de natrón aproximadamente 40 días. Los rituales de embalsamamiento y momificación podían variar en duración dependiendo también de la clase o de la jerarquía que tenía en la sociedad este difunto, porque a mayor elaboración, obviamente no era un ritual real, es decir, para el faraón o la esposa real, que para una persona que era un trabajador. Mientras más elaborado era el proceso de embalsamamiento y momificación,
obviamente mayor era el costo. Entonces se cubría con sal de natrón y se dejaba reposar aproximadamente 40 días. Al término de los 40 días, el cuerpo vuelve y se frota con aceite y resinas vegetales para suavizar la piel, devolver un poquito la elasticidad y comienza a envolverse con bandas de lino. En este proceso siempre vamos a ver presentes las imágenes de dos dioses. Uno lo estamos viendo aquí en la imagen, que es el dios Anubis, que se representa con la cabeza del chacal. El dios Anubis inicialmente, en la primera parte del culto heliopolitano, se le consideró el dios de la muerte, el abridor de los caminos del norte, y Anubis estaba junto a su madre Neftis, encargado de este proceso de cuidar la momia. De hecho, Anubis era, digamos, quien era el patrono de los embalsamadores y acompañaba su imagen en los ritos de los sacerdotes encargados de todo este proceso. Y su madre Neftis, que es hermana gemela de Isis, se le decía que es aquella que se posa sobre las vendas, es decir, aquella que en este momento de envolver la momia con las bandas de tela, que era lino, estaba ahí ejerciendo su protección. Este proceso puede tardar hasta 15 días, esta última parte del proceso. Luego ya el cuerpo que está momificado se va a introducir en un sarcófago de madera y luego ese sarcófago de madera va a ir depositado en uno de piedra. La palabra sarcófago viene incluso del griego, su etimología es del griego. Cuando hablamos de sarcos estamos hablando de carne y fagos es comer, entonces como es el recipiente o el contenedor de la momia, de ahí viene su nombre, es decir, el que se come a sí mismo la carne, porque ellos tenían un sarcófago dentro de otro sarcófago, como la figura, por ejemplo, de las matrioscas o las muñecas rusas, que uno de mayor tamaño contiene a otro de menor tamaño. Es importante saber que estos sarcófagos, inicialmente, las pirámides fueron concebidas como tumbas, como la última morada del faraón. Y dentro de las pirámides hay una cámara funeraria en la cual está un sarcófago de piedra en el cual se depositaba el sarcófago de madera. Las pirámides son las superestructuras y en su interior, como les digo, estaría la cámara real, la cámara del faraón. Pero también hubo otro tipo de tumbas, que son las mastabas. Las mastabas tienen dos estructuras. Una superestructura que es externa, que se asemeja como a una pequeña meseta, y una subestructura que es interna, donde va a estar la tumba y aledañas van a estar unas capillas para ofrendas. Y luego vamos a conocer lo que son los hipogeos. Hipogeos quiere decir que es bajo la tierra, y estos son los famosos que conocemos como Valle de los Reyes, Valle de las Reinas, que son las tumbas reales que están bajo tierra. Ahorita les comenté que las vísceras eran depositadas en vasos canopes. Estos son los famosos vasos canopes, los recipientes que van a contener estos órganos y que van a estar dentro del ajuar funerario. Estos vasos canopes, como podemos ver en la imagen, la tapa de cada uno de ellos está con la cabeza de los 4 hijos de Horus. El primero es Amset, que se representa con la cabeza de un hombre y es el encargado de proteger el hígado. En ese iba depositado el hígado. El segundo es Hapi, el encargado de proteger los pulmones y está representado con la cabeza de un simio. El tercero es Duamutef, encargado de proteger el estómago, y lo vemos que está con la cabeza de chacal, que aquí en la imagen está de cuarto, que se asemeja un poco a la imagen de Anubis, pero son diferentes Duamutef y Anubis. Y Qebensenuf, que está encargado de los intestinos y está con una cabeza de halcón. Vamos a un momento muy interesante de la charla, y es después de ver estos rituales de embalsamamiento y momificación, ver la importancia de preservar el cuerpo
para que ese Ka que siempre acompañó el cuerpo en vida pueda unirse nuevamente y que el Ba, que es volátil, esta esencia móvil, pueda reconocerlo también como sello en esa eternidad. ¿Qué necesitaba el difunto para poder volver a alcanzar y lograr esa unidad entre lo etéreo y la materia, que iba a ser lo que le permitiría al egipcio gozar de esa vida eterna? Y es que tenían que pasar por algo que realmente es de las cosas que a mí como egiptóloga más me apasiona de esta parte del antiguo Egipto, y es la psicostasia o el pesaje del alma. Porque para nosotros en Occidente es incluso curioso pensar cómo podríamos pesar el alma. Yo creo que el solo hecho de ver esta palabra nos genera interrogantes. Y aquí en este pesaje del alma vamos a ver un protagonista, y es el corazón, que les comentaba ahorita que el corazón era muy importante para los antiguos egipcios. Entonces, este papiro, que es uno de los más famosos, de hecho es del libro de los muertos, del papiro de Ani, aquí vemos el difunto cómo se somete a un juicio ante un tribunal de 42 jueces presidido por el dios Osiris, que es el regente del Duat. Como les conté, ese es el nombre egipcio del inframundo. Vemos en el trono a el dios Osiris, vemos que está representado con la imagen de un hombre y que el color de su piel es oscura. De pronto en esta imagen no se ve bien el color, pero es un color verde. ¿Porque era el color de su piel de esa manera? Porque estaba conectado con la regeneración y con el limo fértil del Nilo. Recordemos que el limo fértil del Nilo, que es lo que permitía que existieran los cultivos y por ende la vida en el antiguo Egipto, tenía un color entre verde oscuro, a veces sin mirar al negro, y de hecho aprovecho aquí para contarles cómo los egipcios llamaban a su tierra. Ellos no la llamaban Egipto. Cuando hablamos del antiguo Egipto, el nombre del país era Kemet, Kemet o Kemet, que traduce tierra negra, por oposición a la parte desértica y a los pueblos que ellos consideraban que estaban a las afueras de Kemet, que era el Deshret o la tierra roja. Estos dos colores son muy importantes tenerlos en cuenta en la simbología egipcia, porque para ellos el negro no es un color oscuro, no es un color de luto, no es un color de tristeza, como lo puede ser para nosotros en Occidente y en nuestra cultura, por ejemplo, latina. No, para ellos el negro era de hecho el color de la alegría, de la vida, de la prosperidad, de la fiesta. ¿Por qué? Porque estaba conectado a ese color que permitía que Egipto fuera fértil, al color del limo. Y Deshret, ellos veían las arenas del desierto con un color rojizo. Para ellos el color rojo sí era el color de lo árido, de lo opuesto a la prosperidad, es decir, aquellas tierras que no van a dar fruto, aquellas tierras de desolación. Incluso ellos utilizaban el mismo jeroglífico para referirse a la tierra roja, el Deshret, el mismo para referirse a los pueblos que no eran egipcios y que por ende muchos de ellos fueron pueblos invasores. Entonces, ¿por qué hago aquí la conexión de Kemet? Para que tengamos en cuenta esta simbología en la piel del dios Osiris, y que muchas veces, por el rol tan importante que él tiene de ser el regente del inframundo, se ha olvidado cuál fue el primer rol que tuvo el dios Osiris. El dios Osiris, la cosmogonía heliopolitana, que es la más importante de las cosmogonías del antiguo Egipto, porque hubo varias, Osiris fue quien gobernó la tierra de Kemet. Antes de los humanos, fue gobernada por Osiris. Es decir, Osiris gobernaba toda esa tierra fértil del valle del Nilo, Kemet, y su hermano Set era quien gobernaba la tierra roja, el Deshret, y por eso estos dos hermanos siempre tuvieron esa disputa, porque Osiris heredó a Ra, la tierra fértil, y su hermano la tierra árida. Set siempre envidió a Osiris y Set hizo una artimaña para destruirlo, y así es el famoso mito que conocemos en el que
fue fragmentado Osiris en 14 partes y que su esposa Isis, que además de ser su esposa era su hermana, con la ayuda de Neftis recuperaron esas 14 partes y regeneraron a Osiris, y Anubis hizo la primera momia de la historia de la humanidad, fue la momia a Osiris, y cuando vuelve a la vida es que pasa a ser el regente del Duat, es decir, el regente del inframundo egipcio. Anubis, como lo podemos ver en el extremo izquierdo, va guiando al difunto, lo lleva de su mano, y vamos a verlo Anubis representado en dos momentos: guiando al difunto y luego manipulando, es decir, manejando, controlando, es el encargado de controlar la balanza de la justicia y la verdad, que es la que vamos a ver allí. En esta balanza de la justicia y la verdad vamos a ver que en un extremo va a estar el corazón del difunto y en el otro extremo de la balanza hay una pluma sagrada. Esa pluma sagrada representa con la pluma de avestruz, que representa a Mat. Mat tiene dos conceptos, dos significados. Es el nombre de una diosa egipcia, pero Mat como concepto, Mat significa el orden cósmico, la justicia y la verdad. De hecho, la primera función que tenía el faraón, como faraón, lo más importante que él tenía que garantizarle a su pueblo era que tenía que preservar y mantener el Mat. Es decir, que el faraón estaba obligado de mantener la justicia, la verdad y el orden cósmico en tierra. Y Mat es también el nombre de la diosa precisamente que encarna esto, que encarna la justicia y la verdad. Y esta diosa se representa con una mujer y sobre su cabeza precisamente se coloca la pluma de avestruz, que es la pluma sagrada. Entonces, ¿puede ser nuestro corazón más liviano que una pluma? Sería la pregunta que nos harían si fuéramos nosotros antiguos egipcios pasando en este momento en la psicostasia o el pesaje del alma. Si nuestro corazón es más liviano que la pluma, quiere decir que nuestras acciones en vida fueron buenas, nobles, coherentes, sabias, y que merecemos continuar este paso en el Duat y por ende tener derecho al privilegio de la inmortalidad. Si nuestro corazón, por todo lo contrario, llegase a ser más pesado que la pluma, inmediatamente la figura de la criatura que vemos bajo la balanza, que se conoce como el Amit o devorador de almas, que vemos que tiene una cabeza de león, cara de cocodrilo, mitad de su cuerpo de caballo y la otra mitad de hipopótamo, sería quien devoraría el alma del difunto y con ello perdería su derecho a la inmortalidad. Entonces, el corazón debe ser más liviano que la pluma para poder pasar victorioso este juicio en el inframundo. Y los difuntos tenían que dar la declaración de su inocencia. Por eso les decía al inicio, era muy importante dentro del ajuar funerario, que todos tenían el libro de los muertos, con el compendio de fórmulas mágico-religiosas. Había también textos en los sarcófagos y obviamente en los murales de las tumbas, y todo era para garantizarle al difunto poder pasar bien todas estas pruebas. Luego vamos a ver al otro lado de la balanza al dios Tot. Se representa con la cabeza de un ave de un pico muy puntiagudo. Esa ave se llama Ibis, y Tot es el inventor de la escritura jeroglífica y es el patrono de los escribas. De hecho, Tot aparece como una figura muy importante en otra cosmogonía egipcia, que es la hermopolitana. Lo que pasa es que los egipcios, para explicar el origen de su mundo y su universo, ellos tuvieron 4 cosmogonías, pero todas ellas confluyen en puntos comunes. Él presenta el resultado del difunto y lo registra. Entonces, como les comentaba ahorita, si el corazón llegaba a ser más pesado que la pluma, iba a ser devorado por la criatura Amit. Y vemos que en el trono, detrás de Osiris, están 2 diosas. Las diosas Isis y Neftis, que son hermanas gemelas. Isis
es también, como les comenté ahorita, la esposa de Osiris, era hermana y esposa. Y Neftis era esposa de Set, el otro dios que les comenté, que fue el que heredó la tierra roja y que por ende fue siempre colérico e envidioso con su hermano Osiris, que fue antes del gobernante del Duat, el gobernante de la tierra negra, es decir, la tierra fértil. Vamos ahora a los campos de Aru o campos de Aru. Esta es la imagen que nos representa el ideal que tenían los antiguos egipcios de ese más allá, ¿cierto? De hecho, cuando se comparan algunas de las mitologías, podría ser, entre comillas, el equivalente para los griegos de los campos elíseos. Entonces, en estos campos, que se conocen como campos de Aru o campos de Lelú, son campos de las cañas, son fértiles y es la idealización, como les decía, de un Egipto, obviamente, libre de amenazas, libre de pueblos invasores, el Nilo siempre en condiciones perfectas, una vegetación exuberante, aguas inagotables, como les comentaba. También estos campos son del dominio del dios Osiris, porque recordemos que él también gobernó primero esa tierra fértil de Kemet. Entonces, todo lo que hacían los difuntos para poder lograr esa unión de su Ba y su Ka con el cuerpo perfectamente momificado después de pasar el juicio del alma, iba a ser el sello para ellos de la inmortalidad y su sello de garantía de su vida en el más allá. Por aquí les comparto mis redes. Aquí está mi página web, mi correo electrónico y cómo me encuentran también en redes sociales. Ahora voy a estar atenta a las indicaciones de Manuel Ignacio para poder darles el espacio a ustedes de las preguntas. Entonces voy a silenciar un momento mi micrófono para darles paso a ustedes. Bueno, profesora Elizabeth, muchas gracias por compartirnos estas reflexiones en torno a la vida después de la vida para los antiguos egipcios. Bueno, entonces vamos ahora a proceder a realizar las preguntas para la profesora. Vamos entonces con la primera intervención. Pide la palabra Daniel Pinzón. Entonces, ingeniero Andrés, es tan amable ahí, nos colaboras con la activación del micrófono. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Elizabeth. Es un placer escucharte y pues aprender un poco más de la egiptología y agradecerte pues el tiempo que le dedicas a esta conferencia que pues es muy interesante y nos aporta a todos. Pues yo solo quería como de pronto preguntarte, pues tú hablaste sobre el Ka y el Ba. Y me gustaría como conocer de pronto que hablaras un poquito sobre las otras personalidades pues del hombre, lo que son, por ejemplo, el Ag, lo que es el Sheut y es otras que acompañan como a esos elementos abstractos de lo que es la personalidad de los egipcios, del hombre de los egipcios. Hola Daniel, claro que sí. ¿Me escuchas en este momento? Que se había apagado el micrófono, qué pena. Sí, perfectamente. Listo, Daniel. Sí, claro que sí. Las partes del ser en el antiguo Egipto, además del Ba y el Ka, tenemos otros compuestos. El Ankh, de hecho, que es uno de los más importantes, que muchas veces, qué pena que haga siempre la colación de que a veces en Occidente vemos con otros ojos y damos otra interpretación. Muchas veces las personas cuando ven la figura del Ankh, como es similar a la cruz, entonces dicen, esa es la cruz egipcia, ¿cierto? Y realmente no es una cruz. Realmente el Ankh es la llave de la vida. O sea, Ankh en egipcio antiguo significa vida. Y de hecho vemos que los faraones
en las representaciones tanto en alto como bajo relieve en los templos, o incluso en las representaciones en papiros, vemos que lo tienen en su mano, y los dioses también muchas veces tienen esa llave en su mano. Esto quiere decir que ellos son portadores de vida. Algo también importante del Ankh, tú lo mencionaste, es en el reinado del faraón Akenatón, que se conoce como el faraón rebelde o el faraón hereje, porque cambió todo el culto a los dioses. Este culto que tenía el antiguo Egipto de una mirada politeísta lo cambia a una visión monoteísta y dedica el culto al dios Atón. Por ejemplo, él representa a Atón con el disco solar, y de los rayos de ese disco solar van a estar unas manitos, y de esas manitos van a estar el Ankh, es decir, llave de la vida, entregándosela en ese momento al faraón Akenatón y a su esposa real Nefertiti, porque ellos querían simbolizar ahí que ellos dos eran los intermediarios entre el dios Atón y el pueblo. También hablamos de una parte espiritual que es el Sahu, el espíritu Ba, el doble que es el Ka que hablamos ahorita. Hay otra esencia que se conoce como Hu, que es la inteligencia para ellos, la sombra que es el Haibit, el corazón que ahorita les había puesto la diapositiva, voy a ir a ella, que no sé por qué me la salté yo por error. Los dos conceptos del corazón también hacen parte de esas esencias, que es el Ib y el Hati. El Ib, que es la entraña responsable de los actos, la conciencia, la sede del pensamiento, es decir, que el Ib es cuando estamos hablando de ese corazón que es inmaterial, es decir, el concepto abstracto del corazón, y Hati es cuando estamos hablando del corazón material, es decir, el corazón físico, que es por eso que les comentaba ahorita que el corazón volvía otra vez, después de hacer el proceso de embalsamamiento y momificación, volvía otra vez al cuerpo, porque era donde residía la inteligencia, el discernimiento y la libertad de acción, y porque, como vimos en el pesaje del alma, en la balanza de la justicia y la verdad, lo que se pesaba era ese corazón, pero no iban a pesar el corazón del aspecto físico, el Hati, no. El que se iba a pesar era el I, que es el que va a tener, como les comentaba, la conciencia, la sede del pensamiento, la inteligencia, la fuerza de vida. Entonces, esas son las otras esencias que también están presentes. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Profesora Elizabeth, traslado pregunta de Iván López. Se dice que la tradición judeocristiana adopta enseñanzas egipcias. ¿Podría, por favor, contarnos cuáles son esas preconcepciones? Sí, ¿me comentas el nombre de la persona, por favor, para saludarlo? Iván López. Okay. Iván, buenas noches. Sí, de hecho, obviamente la parte religiosa del Antiguo Egipto es primera o primigenia a la judeocristiana, y se habla de un sincretismo religioso. Por ejemplo, la representación de la diosa Isis con su hijo Horus en brazos, se asemeja o se ha dicho que es la representación de la Virgen María con el niño Jesús, por ejemplo. Cuando se habla del origen de los dioses en el Antiguo Egipto, todos coinciden, las 4 cosmogonías principales del Antiguo Egipto. Una es la heliopolitana, otra es la hermopolitana, otra es la cosmogonía menfita y la otra es la cosmogonía de Esna. La más difundida y la más aceptada por los egipcios y la que estuvo durante más dinastías fue la heliopolitana. Todas coinciden en que el origen primigenio para ellos de sus dioses era un vacío acuoso que se conocía como Nun. En la heliopolitana se habla de un demiurgo que se crea a sí mismo y crea el sol, que es Ra, y luego vienen los otros dioses. En la hermopolitana se habla, por ejemplo, que Ra surge de un huevo dorado. Entonces, ¿por qué hago la conexión de cómo ellos explican el origen del mundo? Porque ellos tienen el concepto de la creación de un Dios omnipotente que hace la creación de esta humanidad y de este universo egipcio, y vemos en la historia del Génesis también al Dios que crea el mundo en 7 días, ¿cierto? Ellos sí no hablan de los 7 días como en la visión judeocristiana, pero hay una interpretación incluso de una corriente de egiptólogos que ellos defienden y dicen de que la religión egipcia no era realmente politeísta,
sino que era una esencia suprema cuando se da la fusión de Amón-Ra, y que los demás dioses podrían considerarse como manifestaciones connaturales de ese Dios supremo. Esa es una interpretación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, allí podría conectarse con lo que se habla de la Santísima Trinidad, que se hablan de que son tres personas en una, pero que es un Dios único. Entonces, muchos de los elementos en los que ellos han utilizado para explicar la creación de su mundo, vemos algunas semejanzas con lo que se nos cuenta, por ejemplo, la Biblia en el Génesis. Y hay que resaltar desde el punto de vista histórico, muy respetuosamente, obviamente, de cada una de las creencias de los participantes, de que la civilización egipcia fue primero que la religión cristiana, ¿cierto? Y muchas de las representaciones iconográficas, sobre todo, como les decía ahorita, particularmente se han concentrado en la de Isis y Horus, es la que han conectado mucho con la imagen de la Virgen y de Jesús. Y porque en la cosmogonía heliopolitana, Horus es el que debe vengar a su padre Osiris de lo que obviamente su hermano Set hizo. Y en la visión judeocristiana, Jesús como hijo de Dios tiene que ser el salvador de los hombres. Entonces hay ciertos elementos que van conectándose. Gracias, profesora. Vamos a activar el micrófono de Ana María. Ella tiene una pregunta referente al rol del escarabajo. Entonces, que sea ella misma quien haga la pregunta. Ana María. Ana María, sí. Buenas noches para todos. Hola, Ana María. Hola, Qué rico escucharte. muchísimas gracias, está súper interesante el evento. Y bueno, realmente tenía una pregunta relacionada con algo que en algún momento pude leer, y es sobre un escarabajo que se usaba durante el proceso de modificación. Entonces quería saber si nos podías contar un poco más de esto. Claro que sí, mira, para ellos el escarabajo era un símbolo de protección. De hecho, vas a verlo representado en algunos de los pectorales de los faraones. Y también para ellos el escarabajo pelotero, por llamarlo, ¿saben cuál es el escarabajo pelotero, cierto? El que hace lo de la bolita con su propio estiércol. Exacto. Lo que hacía el escarabajo pelotero, por ejemplo, ellos lo asemejan al viaje que hace el sol para salir cada día, y por ende el viaje que hace Ra en su barca solar. Ellos hablan de 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Y en las 12 horas de oscuridad, Ra en la noche tenía que enfrentarse al caos. Y el caos, ellos lo representaban con una serpiente que se llamaba Apophis. Entonces, cuando Ra en ese combate destruye a Apophis, vuelve a amanecer un nuevo día, es decir, el día vence a la noche. La calma y el orden vencen al caos. Entonces ellos siempre reconocen dentro de sus principios de orden cósmico de que hay caos y hay calma, hay luz y hay oscuridad. Y para ellos estos principios, que son opuestos, para los egipcios eran complementarios, es decir, eran totalmente necesarios para que existiera un equilibrio cósmico. Entonces, para ellos no era malo que Ra tuviera que batallar en las noches contra la serpiente Apophis para que hubiese un nuevo amanecer y así repetirse en un ciclo eterno. Ellos comparan esto que hacía el escarabajo con este viaje que hacía Ra en su barca solar. Qué pena que te pasé la diapositiva. Y también ellos tenían otra forma de denominar, si se puede llamar de esa manera, el escarabajo, y es que ellos hablan de que el escarabajo, particularmente el que se conoce como Keperer para ellos, es el que va a nacer. Y los funcionarios, más o menos a partir del Reino Medio, ellos comienzan a usar los faraones joyas en forma de escarabajo, y eso se les conoce como los escarabeos, porque para ellos, como te dije en un comienzo, era un amuleto de poder, y este amuleto de poder les daba protección contra el mal. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, profesora, ya encontramos una serie de felicitaciones para contigo desde diferentes partes de la geografía nacional y también de México. Incluso
José Raúl Mejía solicita la posibilidad de tener la grabación de la ponencia. Claro que sí. Ya entonces nos pondremos en contacto con usted, señor José Raúl Mejía, para mirar entonces cómo se comparte esta conferencia. Quizás por la página web de la respetable Logia OSIR número 63 se pueda acceder, y bueno, si no ya pues personalmente miraremos. Bueno, profesora, no, más preguntas por parte del auditorio. Sí, hay una pregunta por acá, una pregunta, Alberto. ¿Cómo podemos realizar el juicio de Osiris en estos tiempos de transformación donde el aspecto espiritual será una tendencia del siglo XXI? Una pregunta espiritual, Sí, esotérica. sí. Alberto Araque. Alberto Araque, ¿sí? ¿Será Alberto Araque del Palacio Egipcio? Alberto se encuentra en... No sé qué pena, no sé cuál. No era Alberto Araque. No, bueno. Bueno, contesto, Alberto, su pregunta. De hecho, esta misma me la he hecho y escribí una vez el artículo, como les dije ahorita, con la pregunta o con la premisa de que si nuestro corazón podría ser más liviano que una pluma, porque realmente esa figura de ver un corazón más liviano que una pluma, como figura literaria me parece hermoso, y como trasfondo desde lo espiritual, poder entender un juicio donde el difunto, por ejemplo, podía tener la posibilidad de llevar la declaración de su inocencia, me parece que los egipcios para ese momento pensaron en todo, o sea, pensaron desde la forma de cómo llegar preparados, es decir, para ellos su vida entera era su universidad para este momento, ese momento de llegar al gran tribunal del dios Osiris. Vivían preparándose para ese gran momento, por eso ellos no temían a la muerte. Entonces, en nuestro siglo XXI creo que lo primero tendría que ser que nosotros no temiéramos a la muerte, ¿cierto? Porque nuestra cultura es totalmente diferente y muchas veces tememos a la muerte como tal y tememos al cómo vamos a morir, pero no nos hemos preparado nosotros, independientemente de las visiones obviamente religiosas y respetando la visión de cada persona que esté conectada, nosotros no nos hemos preparado de esa manera como los egipcios, con su visión de inmortalidad. Porque si tenemos una concepción judeocristiana, pensamos en la vida después de la vida como una vida eterna y una vida en el encuentro con Dios. Pero la particularidad de los egipcios es que ellos no veían la vida después de la vida para el encuentro con un Dios, sino que era el encuentro con la vida misma. Una vida, como les mostré, en esos campos siempre fértiles de aguas inagotables. Entonces ellos realmente era como una proyección de su misma vida terrestre, solamente que en un plano de mayor perfección. Entonces en este siglo XXI, Alberto, creo que lo primero sería para enfrentarnos a ese tribunal, saber si estamos preparados, si vencemos el miedo como tal a la muerte misma y si queremos realmente trascender de la manera que lo veía un egipcio en la figura de una unidad completa de lo material y lo inmaterial. Porque nosotros en la visión judeocristiana se habla de que lo que trasciende únicamente es el espíritu. Pero aquí para los egipcios, miren la importancia de la preservación del cuerpo, porque ellos tenían que garantizar que ese va y ese acá pudieran encontrar nuevamente ese cuerpo preservado. Pide la palabra Ramiro Cardona. Sí, escuchamos a Ramiro. Muchas gracias, Manuel Ignacio. Un saludo para todos. Un agradecimiento a la conferencista y mi pregunta es la siguiente. En la conferencia se habló sobre el concepto de Ka, se habló sobre el concepto de Ba, y la pregunta es, ¿qué sería el Merkaba? ¿Cuál sería la función de ese Mer? Tengo entendido que sería como un puente. ¿Y cuál sería como la finalidad si es la construcción de un cuerpo de luz
que hablan algunas tradiciones para la inmortalidad. Entonces, ¿para qué sería necesario el cuerpo, pues, la preservación del cuerpo físico, si de pronto se pensaría en la construcción de un cuerpo de luz que reemplazaría pues como ese cuerpo físico en la eternidad? Y además, pues, si existía de pronto en los egipcios algunos ejercicios para la construcción de ese cuerpo de luz. Muchas gracias. Ok, gracias a ti. Mira, la verdad en esa parte no tenían ellos como el concepto de la construcción de un puente o de un vehículo de luz, no. Ellos tenían, los egipcios como tal, el concepto de que la unidad perfecta para garantizar la inmortalidad, como les decía, tenía que estar compuesto por la materia y la no materia, es decir, por lo tangible y lo intangible, por lo abstracto y lo no abstracto, porque los egipcios siempre movieron toda su existencia, como les comenté ahorita, en polaridades, pero las polaridades, en vez de separar o disgregar, para ellos unían. Ellos necesitaban tener un orden cósmico, como les comenté en un momento, pero ese orden cósmico partía de la perfecta complementariedad que había entre el orden y el caos, la luz y la oscuridad, el ser material y el ser inmaterial, las 12 horas de luz del día, las 12 horas de oscuridad de la noche, las 12 horas de luz que tenía el difunto y las 12 horas de oscuridad en el duat, luego en el juicio. Entonces, para ellos todo esto era parte de ese proceso que iba a garantizarles la inmortalidad. Esa era su mayor preocupación, esa inmortalidad. Pero no tengo conocimiento de que necesitaran un vehículo para trascender en una forma de luz. No. De pronto ya como una interpretación desde otras corrientes o que esté conectado con otros misticismos, es posible, pero que digamos estuviera en la intención de los egipcios, esto no. Gracias, profesora. Si era Alberto Araque, Elizabeth, el que hizo la pregunta era Bueno. Alberto Araque. Un saludo para Alberto Araque, allá en Medellín, director del Palacio Egipcio. Rafael Vicente Santander solicita la palabra. Buenas noches. Complacido con la conferencia, muy agradable, profesora. Me gustaría preguntar o que me aclare, de pronto tengo una duda o estoy equivocado. Sí. Osiris, el rey del inframundo, que equivaldría para los griegos, o el señor del él tiene en el mito fundacional de Egipto, él tiene un hijo cuando pues es cercenado por su hermano. Exacto. Se recuperan las partes del cuerpo, unos dicen que 3 y otros dicen que muchas más partes del Nilo. Y cuando Isis logra con la ayuda del halcón pues recuperar todas las piezas, finalmente forma el falo de barro, de ese limo del que usted nos hablaba, que le da la fertilidad al pueblo egipcio. Y engendra a Horus. Y entonces surge Horus, y en algunas pirámides, en algunas ilustraciones jeroglíficas, aparece Horus que está sosteniendo la balanza. Entonces, la duda que me asalta y la pregunta que le hago a su merced es ¿hasta qué punto este juicio es únicamente para los faraones? Porque conocemos que la dinastía de los faraones se funda precisamente con Horus. Entonces, quería que me aclare esta duda que tengo. Claro que sí, mira. Muchas gracias. No, gracias a ti por tu pregunta. Horus es el que hereda a Osiris como primer faraón. De hecho, los faraones que vienen después, su símbolo, el faraón, está representado también con el halcón porque son quienes heredan, son el Horus encarnado en tierra, ¿cierto? Los faraones, me refiero ya a los humanos. Porque el primer faraón legalmente fue Osiris. Luego, Osiris, después de que es cercenado, luego de que se engendra su hijo Horus, Horus hereda la tierra de su padre Osiris y Osiris pasa a ser el regente del inframundo, ¿cierto? Entonces, los rituales del juicio, los rituales del juicio del alma o la psicostasia no eran exclusivamente para los faraones, era para los egipcios en general. De hecho, como les comentaba, que el papiro
del libro de los muertos más completo, porque todos los ajuares funerarios tenían su papiro del libro de los muertos, es el de este escriba Ani. Es un escriba, no es un faraón. Entonces es importante aclarar de que estos rituales de embalsamamiento, momificación y el juicio del alma era para los egipcios en general, no solamente para el faraón. Bueno, profesora, tenemos dos últimas preguntas. Hay dos preguntas que son similares y es en torno al tema de las vísceras en los vasos, ¿sí? ¿Cuál era el propósito de estas en los vasos? Sí, los vasos canopes son los que van a recibir estas vísceras que ya van a estar disecadas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ellos solamente desechaban el cerebro porque no lo consideraban dentro de su unidad vital como consideraban el corazón que les mostré, pero todas las demás vísceras hacían parte de esa presencia tangible y material del difunto. Entonces, ellos eran muy inteligentes y sabían que obviamente si las vísceras estaban dentro del cuerpo, no iban a poder preservarlo, sino que el cuerpo se iba a corromper o a corroer, ¿cierto? Iba a venir la putrefacción si ellos no hacían el proceso elaborado que hacían de la momificación. Entonces sabían que las vísceras no podían estar adentro porque dañarían el cuerpo, pero necesitaban estar en estos vasos sagrados que por eso estaban guardados o protegidos con las cabezas que representan los 4 hijos de Horus, pero para representar que ahí está toda la unidad completa material del difunto, para que una vez unido con sus esencias espirituales pudiera tener ese derecho a la inmortalidad, porque las vísceras hacían parte de la condición material de ese ser. Por eso tenían que preservarse, pero sabían que no podían preservarlo dentro del cuerpo, porque obviamente se iba a descomponer. Y finalmente, pregunta Yasmín, hola, buenas noches, quisiera que por favor ampliaras el concepto de sombra y si representaba la parte oscura o negatividad del ser humano, ¿cómo se suele considerar en nuestro contexto actual? Ok, hola Yasmín, ¿cómo estás? Yasmín, mira, para ellos la sombra, como les decía ahorita, no era necesariamente una connotación de oscuridad negativa, no. Para ellos era una entidad espiritual y era lo que permitía incluso tener la identidad de la persona, porque ellos decían que una persona no podía existir sin la sombra, que incluso cuando estamos en vida y caminamos, la sombra los iba a acompañar siempre. Entonces ellos conjeturaron de que ese Sheut o que esa sombra era una parte fundamental de la individualidad y de la personalidad de ese ser. Y que de hecho la sombra iba a ser una característica que iba a decir, si hay una sombra es porque es un ser animado, un ser que cuando estuvo en movimiento estuvo acompañado por el Sheut o por esa sombra. Pero para ellos esa entidad espiritual no la tenían como algo negativo desde el oscuro, no, sino como algo esencial en su personalidad. Bueno, profesora Elizabeth, hemos entonces finalizado la sesión de preguntas. Agradecerte a ti por habernos acompañado en esta noche. La verdad que el tiempo vuela. Lo bueno no dura, ¿sí o no? No, gracias Manuel, Bueno, muchas gracias. Como dice un cantante famoso de salsa, todo tiene su final, desafortunadamente, ¿no? Pero que ese sea un final de un comienzo. Eso dependiendo en cómo, porque el principio es el fin y el fin es el principio, ¿no? Sí. Agradecerte por este espacio tan interesante. Esperamos poder seguir teniéndote entre nosotros. Claro que sí. Siempre bienvenida acá a Manizales, bienvenida a la Universidad de Caldas. Muchas gracias. Y agradecer a todos los presentes por haberse conectado hoy, a las personas de México, muchas personas de México esta noche, de Colombia, de las diferentes regiones del país. Muchas gracias a todos, a todas. Les recordamos que la semana entrante continuamos con este ciclo de conferencias. Ya les estaremos enviando a ustedes el tema y nos encontramos a la misma hora, a las 8 de la noche. Igual, profesora Elizabeth, si quiere seguir acompañándonos en
Manuel, creo que se te cayó la conexión. Agradecemos a la Orden Soberana de los Egipcios, agradecemos también de manera muy especial a la Universidad de Caldas que acompaña estos procesos académicos. Y bueno, una feliz noche y un feliz fin de semana para todos y para todas. Muchas gracias a todos y gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Eso es lo más bonito del conocimiento, que se pueda construir en equipo. Muchas gracias. Profesora, feliz noche. Hasta luego. Feliz noche. Saludos. Hasta luego. Gracias a todos, muy amables. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por todo.